Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, acá nos encontramos entonces con un nuevo podcast. Esta vez somos Hablemos Educación, lo que significa que vemos desde una perspectiva política algunos temas que también tratamos en el cole en casa, en donde tratamos este mismo tema, pero desde un punto de vista más técnico, un poco más yendo a lo que es la ciencia de la educación. Acá hablamos de la política de la educación. Así que vamos a ser un poco más libres a la hora de poder opinar. Bueno, el libro que hoy les traemos es La Argentina Deseada, el nuevo libro de José Luis Espert, candidato a la provincia de Buenos Aires. Si no me equivoco, actualmente es en base a una alianza, una coalición que está haciendo con el brazo de Patricia Bullrich dentro de lo que es el PRO. O sea, sin fuerzas de la coalición cívica o la Unión Cívica Radical. Sin embargo, pendiente de chequeo. Por lo menos sé que era así hasta la última vez que leí algo al respecto. Bueno, a ver, Espert ya fue candidato a presidente, Espert ya ha publicado libros anteriormente, es uno de los liberales que generó este renacer del liberalismo. Mucha gente se lo atribuye a Milei, pero la verdad es que ni siquiera los emperadores romanos podían gobernar solos. Ellos empezaron juntos y se abrieron en dos modos de hacer política distinta. Que, lejos de decir cuál es mejor, las dos son muy necesarias. Cada una por sí mismo tiene pocas posibilidades de tener éxito. Milei, ¿qué es? Un gran partido que busca partidos chiquitos. Es grande, no en comparación a los partidos a nivel nacional, sino en comparación a los partidos con los que se alía. ¿Me explico? Si tu partido tiene 1000 personas, sos chiquito en comparación a un partido que tenga 1.000.000, pero sos grande en comparación a uno que tenga 100. Ahí es donde está el chiste. Milei es un partido con X dimensión que se alía con partidos que sean más chicos. Entonces es el grande entre los chicos. Y así es como estás conformando lo que son sus listas para este año. Por lo menos por ahora, las listas no están cerradas aún. Espert, para el otro lado, tiene un partido que se alía con partidos más grandes. Entonces es el chico entre los grandes. ¿Qué significa ser el chico entre los grandes? ¿Tenés menos poder o algo así? No. Significa que tu territorio también es más acotado. Y que uno juega con los números que hacen a la diferencia. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad milité en una agrupación. Fue mi época de zurdo, lamentablemente. Tenía 20 y poquitos. Y en esa época, ¿qué pasó? Se estaba eligiendo, si no me equivoco, para el claustro estudiantil y habían 3 fuerzas en pugna. 2 muy grandes, pero que ninguno llegaba a los números que necesitaba. Y otra chiquita que tenía los números que eran la diferencia para cualquiera de los 2 grandes para poder ganar. ¿Me explico? Imagínense que gana el que tiene más votos. Bueno, uno tenía 45 votos, el otro tenía 47 votos y esta fuerza era de 3 puntos. O sea, esta fuerza decidía quién ganaba según con quién se aliaba. Bueno, ese es el truco que tienen estos partidos más pequeños. Son pequeños, pero te marcan la diferencia. Sin embargo, eso tiene que ver en realidad con otro tipo de... La democracia no es tan simple. Estos ya son votos más cerrados, más dentro de instituciones. Pero bueno, los partidos pequeños son necesarios cuando se alían con uno grande. ¿Bien? Además que genera muchísima visibilidad y empieza a permitir mostrar gestión. La verdad es que un partido puro, liberal, hay que ver cuándo logra hacer una gestión y que esa gestión hay que ver cómo resulta porque va a tener siempre viento en contra. Cuando uno ya está en una estructura más grande, puede acceder entonces a espacios de mayor facilidad, entonces tiene más visibilidad, tiene 4 años para crear una buena estructura y puede mostrar resultados sin tener un viento tan desfavorable, porque al estar en alianza, si sus aliados lo perjudican, también se perjudican a sí mismos, salvo que seas kirchnerista, que en ese caso no tienen problema en pegarse un tiro en el pie. Pero bueno, dicho eso, vamos con lo que es el libro. En particular, no vamos a hablar del libro en general. Nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es la educación. ¿Bien? Lo que Espert hace, primero y principal, es mostrar con claridad cuáles son los problemas. Y tiene algo destacable en comparación a otros autores, y es que es muy sincero a la hora de hablar. A ver, la educación está como está porque se la llevó a eso. No es algo que descubrimos hoy, algo que sin querer pasó, un error, una confusión. No. Hay años y años de esfuerzos sostenidos y sistemáticos para destruir la educación. ¿Por qué? Bueno, podemos debatir mucho los por qué y los para qué. Pero Espert se limita justamente a dar lo que son las consecuencias, ¿no? Obviamente el kirchnerismo te va a decir que el kirchnerismo peronismo moderno, te va a decir que todo empezó con Menem, porque obviamente Menem fue el gran demonio. Y justamente Espert demuestra que no, efectivamente
desde el periodo del 96 al 2003, o sea, con la crisis del 2001, la crisis de los partidos, el gobierno de Duhalde, la devaluación, con todos esos quilombos, la educación no solo seguía creciendo, sino que además había más cantidad de ingresos en la escuela pública que en la privada, sin duda. Ahora, de hecho, están los números. En la escuela privada ingresaban, si no me equivoco, 5,8 y en la pública 6,4. Por ahí en la coma le estoy fallando en algún pequeño porcentaje, pero sí, 5% en la privada, 6% en la pública. Cuando llega Néstor Kirchner, ese 5% de la privada salta a un 23%, de 5 a 23. ¿Y qué pasa con la pública que estaban más 6? Se van números negativos. ¿Por qué? Porque empezó la decadencia de la educación pública. Clarísimo. Con esa decadencia de la educación pública vino sobrevaloración de las privadas, pero la decadencia tarde o temprano alcanzó a las privadas. Es así. Entonces hoy nos encontramos con un problema de desfasajes impresionante. Hoy nos encontramos con desniveles enormes. Nos encontramos que el promedio de horas de escuela es de 672, cuando debería ser 807. Nos encontramos con que existen leyes de 17 años, o sea, desde el 2006, que son la jornada escolar extendida, que solamente se aplican el 14% de los alumnos. 17 años pasaron. Nos encontramos también que ha caído el nivel en las universidades terriblemente, y eso en gran parte es producto de que ingresan en terribles condiciones. No son capaces de entender los materiales del primer año cuando salen de la secundaria. ¿Cómo pueden entonces en el mismo periodo de tiempo darles más información? Es así, lo que la carrera antes te enseñaba en 5 años, ahora que necesitas 7, 8 años. Bueno, pero no es de 7, 8 años la carrera, sigue siendo de 5. ¿Cómo se hace? Se baja el nivel. Porque además, quienes han destruido el nivel en las escuelas también tienen control sobre las universidades. Y adivinen qué están haciendo con eso. La están destruyendo. Es tan simple como eso. No hay más complejización que eso al final. Entonces, lo que nos encontramos es que esta caída se genera con tiempo. No es algo que se hizo de un día para el otro. Factores. Los sindicatos. La cantidad de horas, y como decía, cada vez hay menos horas. ¿En base a qué? A qué quieren los sindicatos. A su vez, cada vez se espera el rendimiento de los docentes. ¿Por qué? Por los sindicatos. Porque prohíben que se evalúen a los docentes. Prohíben que los docentes sean obligados a mantenerse actualizados. A su vez, prohíben que se despidan docentes. Se les dan libertades de licencias infinitas. Hay docentes que no conocen un aula. A su vez, se pone frente al aula gente que está en primero o segundo año de la carrera. Todo eso ha destruido el nivel desde los profesionales. Entonces, ¿cómo se le puede enseñar bien a un chico si el propio docente no lo sabe? Entonces tenés eso por un lado. Después, lo haces un servicio muy mal pago, obviamente. Entonces le quitas todo incentivo de progreso de parte de las personas que están ahí. Después, entre que se ve fácil, a la gente no le importa y se tiene salida laboral rápido, ¿quién ingresa a esas carreras? La motivación, la ilusión, el amor por la profesión escasea en la mayoría de las personas que están ingresando hoy en día. Lo ven como una salida fácil y rápida. La sociedad a su vez no los respeta a los docentes, por eso se permite que se estén golpeando a docentes cuando descalifican a un alumno y está todo bien, nadie hace nada. Se quejan un poco en la tele y después se olvidan. Para las campañas empiezan a decir que pegarle a un docente tiene que ser como pegarle a un policía, pero después nunca pasa nada. Es así. Entonces, lo que hace Expert, por ahí acabo de agregar algunos detalles de nuestro criterio, pero lo que hace Expert justamente es dar con datos, demostrar toda esta caída que se ha estado dando a partir del 2003 hacia el presente. Y habla de cuáles son los factores. Y son estos. Principalmente son los sindicalistas mafiosos. Principalmente son los políticos que lo hacen. El Conectar Igualdad destruyó, en realidad, las ilusiones de un desarrollo en base a lo que es el dinero. Porque hay un estudio que es que por cada dólar que se mete en la educación se generan 7 dólares de beneficio. Bueno, el Conectar Igualdad destruyó esa ecuación porque se invirtieron miles y millones y todo eso se esfumó porque no mejoró el nivel de nadie. La burocracia que crea los planes de estudio cada vez lo hacen más simple, cada vez les bajan más el nivel. A su vez, las leyes cada vez se preocupan más por impedir la meritocracia, por impedir el avance.
Ahora, no se puede repetir, no se puede poner una baja nota, hay que hacer notas promedio, contextuales y no sé cuánta boludez. Ese es el problema. El sistema político está sistemáticamente destruyendo la educación. Y el único que lo dice con claridad es José Luis Espert, y lo dice en su libro, no en una entrevista de noticiero, lo dejó plasmado en papel. Y es un candidato a ser gobernador, muy potable, por cierto. Lejos estamos de esa teoría de que los políticos dicen cualquier cosa hasta que empiezan a acercarse a ganar y ahí tienen que empezar a moderarse, porque se dan cuenta que van a tener que tomar esas decisiones. Lejos estamos de esa situación. José Luis Espert es uno de los pocos políticos que mantienen su opinión en el tiempo. Por supuesto que evoluciona su opinión. Todos evolucionamos, aprendemos y crecemos, por supuesto. Pero la base de sus ideas es siempre la misma. No tendrá la euforia de ponerse a gritar, pero la contundencia de sus palabras es absoluta. Bien. En sus propuestas él justamente toma todos estos problemas que cuestiona lo que es la actual educación y busca maneras de solucionarlo. Y podemos hablar, por ejemplo, de crear un centro que se encargue de evaluar de manera sistemática todas las escuelas para conocer el nivel. Habla acerca de establecer planes de beca para dejar de estar pagándole la universidad a los ricos que se la pueden pagar y empezar a pagárselo solo a los pobres que son los que no pueden. Porque hoy en día todo bien, pero la mayoría de los universitarios vienen de escuelas privadas, lo que quiere decir que tienen dinero como para poder pagar su propia universidad si se quiere. ¿Y de dónde sale ese dinero? De la gente pobre que no va a la universidad. O sea, tenés gente que no va a tocar una universidad porque no tiene los recursos para hacerlo o porque su vida se lo impide porque tiene que trabajar sí o sí 20 horas por día, que está pagando la universidad de gente que sí tiene para pagar una privada. Hay universidades privadas que valen en realidad una quinta parte de lo que vale una escuela privada. No estamos hablando de que es un mundo de diferencia. Al contrario, es mucho más económico lo que venían pagando antes. Bueno, ¿qué es lo que habla? Hacer de la educación un servicio esencial. Entonces los paros y las huelgas están reglamentados. Se especifica por qué pueden hacer paro. Hoy en día, la semana pasada un jardín hizo un paro para defender a un docente acusado de abuso infantil. ¿Desde cuándo eso es motivo de huelga? Ir por un motivo personal, defender a alguien que además está acusado, demostrado por la justicia, de algo tan terrible. Y el propio jardín ampara al que lo abusó. Vuelvo a lo mismo, no es la denuncia. No. La justicia ya determinó. Bueno, eso se corta si se hace servicio esencial. Después, justamente se reglamenta de una manera un poco más burocrática lo que es los certificados de alumno regular de los chicos cuyas familias reciben asignaciones familiares. Muchas de las asignaciones obligan a que el niño esté escolarizado. ¿Cómo consiguen esos certificados personas que van a la escuela a pedir ese certificado? Bueno, ahí tenés dos tipos. La persona violenta, que es la que termina consiguiéndolo a la fuerza, y la persona que sí manda a su chico, entonces sí le preocupa que cumpla el chico con ir a la escuela, así tiene su certificado. Esto en familias que no les interesa la educación del chico, por supuesto. Bueno, hay muchos casos de que la violencia de ciertas madres o padres ha generado que los certificados sean falsos. Pero después, ¿cómo decís que eso es falso sin que después recibas un amedrentamiento, considerando que a las docentes se les pega en la puerta de la escuela y está todo bien para el Estado? Bueno, eso también se solucionaría. Bien, entonces, bueno, a ver, por supuesto habla del cumplimiento correcto de la ley, de los que son los días de clases y de lo que es la jornada extendida. Hacer que los docentes tengan que mantener actualizados, obviamente, quitar todos los incentivos que hacen que tengan carpetas infinitas, que nunca vayan a trabajar, que puedan faltar por cualquier cosa, quitar todo eso porque se hace un abuso sobre eso. Entonces, eso podríamos decir que es en términos políticos. Por supuesto que en este caso estamos hablando mucho de nuestra opinión, pero porque coincidimos directamente con lo que está diciendo Espert. Entonces todo lo que nosotros estamos agregando suma a lo mismo que él estaba contando. ¿Bien? El libro es muy claro, muy útil, es el libro de un político. Acá, obviamente, el canal es chiquitito, no nos conoce nadie, entonces no hay ningún tipo de publicidad ni nada. Nosotros somos liberales, apoyamos a las propuestas liberales y lo que hacemos es crear este espacio de educación liberal. Eventualmente vamos a hablar de los vouchers y demás, por ejemplo, pero esto no es publicidad. En serio, es recomendable este libro. Si te interesa educación, ahí tenés. Pero bueno, justamente toca múltiples áreas. Bueno,
Dicho eso, también es importante aclarar que no coincidimos el 100% con sus propuestas. Hay algunas que nos parecen que no son tan acertadas o que hay temas más importantes. Por ejemplo, no habla acerca de la incorporación de las nuevas tecnologías. Sí habla de que los contenidos sean estandarizados a nivel nacional y que los haga un instituto nacional que esté conformado por referentes de distintas provincias y que además tenga independencia del sector político. Eso es genial, eso me encantó, perfecto. Pero bueno, se necesita que no haya gente diciendo que hay que aprender lenguas originarias y dejar de aprender inglés, porque supuestamente sería patriótico saber un idioma que no sirve para el desarrollo profesional de nadie y dejar de aprender uno que sí sirve para el desarrollo profesional de la gente. No habla nada acerca de la incorporación de distintas lenguas, como puede ser el chino, no habla nada acerca de la incorporación de tecnología o de robótica en los sistemas educativos, no habla nada de eso. ¿Está mal que no lo hable? No, para nada, porque él hace una visión más desde Estado, él lo que hace es desde el punto de vista más institucional. Y lo que busca es cómo solucionar los problemas que tienen. No es un libro de propuestas a lo deseado, sino la idea es, hay que terminar con todo esto, todo este monstruo que han creado. ¿Cómo se termina? Con todo esto. Eso es lo que dice su libro. ¿Bien? Hay que tener en claro eso. Bueno, dicho eso, ya terminamos con nuestro análisis. Por supuesto, recomendadísimo. Esperamos que este video les haya resultado interesante, curioso o lo que sea. Por supuesto, como siempre, están invitados en los comentarios a comentar, son comentarios. Que tengan un buen día y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.